Podemos comenzar, ingenieros. Ya, ok. Muchas gracias por la entrada. Muy buenas noches a todos los que se están dando cita en este momento en esta conferencia. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra colega Rocío Granados Gómez, ingeniera de Higiene y Seguridad Industrial, quien generosamente nos ha aceptado brindar esta conferencia sobre un sistema de control de riesgo higiénico en cabinas de camiones mineros, un tema muy de actualidad y que verdaderamente obedece a la experiencia y a los datos, información que ella ha ido recogiendo de sus múltiples actividades y trabajos y que ahora lo quiere compartir con nosotros. Y desde ya, muchísimas gracias, Rocío, por esa generosidad y esa entrega. Estamos nosotros cumpliendo nuestro jueves ISAESI dentro de nuestro ciclo de inicio de año, ya enero, ya inauguramos con otra conferencia también que tuvo mucha acogida, y ahora queremos poner a su disposición y para su conocimiento y mayor cultura en estos ámbitos de riesgos, esta conferencia que nos trae la ingeniera Rocío Granados. Quiero destacar un tema muy importante y es una coincidencia muy feliz, que justamente se trata de riesgos higiénicos, donde justamente confluyen la experiencia en temas sanitarios, ¿no? Y temas de riesgos en temas sanitarios. Es un tema muy que nos compete a ambos, y yo estoy seguro que los ingenieros sanitarios vamos a aprender muchísimo de estos riesgos que van más allá de un tema de salud humana, que es con que estamos más identificados en prevención y riesgos contra la salud, repito, humana, y en este caso riesgo de personas que están justamente trabajando en estos ámbitos de riesgos con temas mineros que justamente son de aplicación al trabajo de nuestros colegas de higiene y seguridad industrial. Lo dejo entonces con María Jesús Hernández, nuestra colega, quien va a darnos una amplia información de la trayectoria de nuestra colega Rocío Granados. Adelante, Majo. Ok, buenas tardes con todos, colegas. Bienvenidos al jueves ICS del día de hoy, 2 de febrero. Mi nombre es María Jesús Hernández y en esta oportunidad, Rocío Granados es una ingeniera de higiene y seguridad industrial, compañera nuestra, amiga también de nosotros y una profesional muy destacada, ¿no? Dentro de la higiene y seguridad industrial. Tiene 20 años de experiencia, especialmente en higiene industrial, en diferentes sectores económicos, especialmente en el sector minero, donde hemos compartido con Rocío, pues, este compañerismo que hay, ¿no? Dentro de las áreas de trabajo, ¿no? Rocío ha llevado cursos de especialización en Venezuela, en higiene ocupacional. También ha llevado cursos de especialización a nivel posgrado en implementación y auditorías de sistemas integrados de gestión de calidad ambiental, salud y seguridad ocupacional por la Universidad Agraria de La Molina, y gestión e interpretación de norma ISO 1705 en laboratorios de ensayo y calibración. Gestión e interpretación de la norma ISO 1705 en laboratorios de ensayo y calibración por INACAR. Entonces, colegas, para recordarles que durante la conferencia vamos a hacer el siguiente procedimiento. La ingeniera Rocío va a hacer la exposición y las preguntas que ustedes deseen hacerlo pueden escribirlo en el chat, y al final de la conferencia la ingeniera Iris Roque, que se encuentra presente con nosotros, va a hacer la lectura de las preguntas, o también ustedes pueden solicitar hacer preguntas de manera con audio, ¿no? Levantando la manito para que puedan darles el ingreso al audio. Se solicita, por favor, que hagan suscripción en el link que está en el chat, para que hagan suscripción de asistencia a la conferencia, sobre todo si van a solicitar algún certificado, ¿no? Lo cual es muy importante dentro de los procedimientos que tiene el C de Lima.
Ok, colegas, entonces bienvenidos al día de hoy y damos la bienvenida a nuestra colega Rocío Granados Gómez. Adelante, Rocío. Eh, Gracias, Mari. Bueno, primero quiero comenzar agradeciendo la invitación, ¿no? Es muy confortable saber que de todas maneras, de alguna manera, los ingenieros podemos dar algún aporte de nuestra experiencia y con mucha alegría el día de hoy vamos a dar un pequeño aporte para todos los ingenieros que trabajan de repente también en el sector minero, pero yo creo que esto puede aplicar también a otros sectores, ¿no? Donde tengamos también casi temas similares. Bien, entonces vamos a iniciar con el tema y pasaré a mejor cancelar el audio para poder iniciar la presentación. Gracias. Bien. El tema que estamos el día de hoy a exponer es el sistema de control de riesgo y higiene en cabinas de camiones mineros, ¿no? Bien. Para eso vamos a enfocarnos primero en lo que es un camión minero, ¿no? Vamos a reconocerlo, identificarlo y saber cuál es su objetivo. El equipo de camión minero es un equipo pesado, ¿no? De un motor, en este caso mecánico, porque también hay otros tipos de motores. Es un vehículo a todo terreno con un chasis rígido, ¿no? Diseñado para ser usado específicamente para el acarreo de material en operaciones mineras. El acarreo de material consiste, ¿no?, en transportar en su tolva un determinado tonelaje de material del lugar llamado carga a la zona de descarga. Este proceso es un ciclo el cual el trabajador va a conducir el vehículo durante toda la jornada laboral, ¿no? Este ciclo se va a repetir y dependiendo mucho de las distancias, los ciclos pueden durar un determinado tiempo. En este caso puntual, nosotros vamos a revisar cuál es el tiempo aproximado que duran estos ciclos, en este caso específico. Vamos entonces ahora a hablar un poco de lo que es el perfil de la exposición del operador camión minero. Si bien es cierto, vamos a hablar de la cabina, que es el control, ¿no?, que está presente en el equipo para proteger al trabajador de las condiciones que están a su alrededor durante el funcionamiento de este equipo, ¿no? Para ello, nosotros podemos ver en este equipo, el equipo del camión minero, podemos ver la ubicación de la cabina y la ubicación de la fuente generadora de agentes físicos más significativos dentro de la exposición de este operador, que es el ruido y la vibración. En este caso, el motor del equipo es el que va a generar estos agentes físicos en el ambiente, ¿no? Y van a llegar finalmente a la ubicación del trabajador que se ubica precisamente en esta cabina. Realmente el operador de este tipo de unidades se expone no solamente a ruido y vibraciones, pero como acabo de mencionar, ¿no?, los más significativos son ruido y vibraciones. Pero también podemos ver, como podemos ver en la imagen, su exposición también va a estar relacionada a la emisión de las partículas que se generan en el ambiente por el mismo proceso de minado, ¿no? Y en este caso en particular, que se va a hacer referencia a una operación minera a tajo abierto. Dentro de también los peligros higiénicos van a estar enfocados también en ese espacio cerrado donde es el ambiente de trabajo de este operador, ¿no? Y que va a estar relacionado con las condiciones
de calidad de aire, que está relacionado con la temperatura, la humedad relativa, la velocidad de aire, ¿no? Condiciones adecuadas que van a ayudar a que el trabajador pueda realizar sus tareas sin ningún problema. Recordemos que esta cabina es un espacio cerrado. Pero viendo la imagen podemos ver nosotros también que esas emisiones de ruido no solamente es del ruido del motor de su vehículo, sino en determinadas condiciones puede estar también muy cercano a otras unidades del mismo tonelaje, ¿no? Entonces, por lo tanto, las emisiones de sonido, como ustedes pueden ver, podría incrementarse. Normalmente el turno laboral en unidades mineras es un turno de trabajo atípico, ¿no? En este caso, de 12 horas. Efectivas son aproximadamente unas 10 horas, ¿no? Porque el operador, pues, va a tener que hacer uso de su tiempo establecido para ingerir sus alimentos, ¿no? Y de repente, por alguna parada de alguna revisión técnica de mantenimiento preventivo, puede hacer paradas en algunas plataformas para que, por un espacio de 10 a 15 minutos, para que puedan revisar las condiciones de la unidad, ¿no? Puede suceder eso. Por eso es que el tiempo efectivo de exposición podría llegar hasta 10 horas. Los ciclos de trabajo, como les comenté, puede variar, ¿no? En este caso, aproximadamente, en promedio, los equipos hacían un recorrido de este ciclo aproximadamente de 35 minutos. El operador puede también estar asignado, el operador también puede estar asignado a diferentes tipos de modelos de unidades, ¿no? de estos mismos camiones, ¿no? Y esa variación de los modelos también puede ingerir no en el espacio cerrado, sino dentro de la misma cabina, en la ubicación de algunos accesorios de diferentes ubicaciones, ¿no? Y también relacionado a lo que es el diseño de la propia cabina, ¿no? Una de las cosas que hay que tomar en cuenta también es cómo es que el operador, ¿no? O cómo es que este equipo funciona, ¿no? Normalmente los operadores de camión en el horario de refrigerio, ellos toman su refrigerio y el equipo realmente no se para, ¿no? Hay un operador de relevo que va a manejar la unidad mientras el operador está ingiriendo sus alimentos, ¿no? Está haciendo uso del comedor. Entonces ahí tenemos una idea cómo es el funcionamiento de este equipo, ¿no? Normalmente ustedes saben que los equipos, los camiones, son unidades de producción y los tiempos cuentan, ¿no? Para poder llegar a la meta de producción del día. Entonces, todos los tiempos están ya programados y cronometrados y estos tienen que ser usados adecuadamente para que puedan alcanzar sus objetivos. Es muy importante el tema de la disponibilidad de los equipos en operaciones mineras. El equipo que conduce el operador, muy probablemente, en este caso, por ejemplo, puede estar asignada a una determinada área de minado, ¿no? Y si es que en esta, por ejemplo, área de minado tiene diferentes tipos de suelo, entonces también vamos a tener diferentes condiciones operativas y por lo tanto también diferentes niveles de sonido y vibración debido al esfuerzo que el motor puede tener en el desarrollo de sus funciones. Y estoy hablando, por ejemplo, temas de terrenos un poco más duros, se puede decir, donde hay más roca, y otros terrenos que son mucho menos rocosos, y entonces por lo tanto son un poquito más blandos, se puede decir, ¿no?
Esto también involucra una variabilidad dentro del funcionamiento, no solamente del equipo, sino también de las condiciones o de los niveles de estos agentes físicos en los cuales estamos revisando. La cabina del canoa, entonces, ¿qué vendría a ser? El control de los riesgos, el control de los riesgos que se ha establecido para este equipo para proteger al trabajador, ¿no? De los agentes externos y pueda realizar sus actividades y lograr finalmente el objetivo operacional. Entonces, de repente también estamos hablando nosotros de que esta cabina tiene que también tener un cierto confort, ¿no? Un cierto confort que ayude a que el operador esté alerta, ¿no? Y pueda accionar sus sentidos en todo momento para poder captar la información tanto de los programas que manejan estos operadores para poder seguir su ciclo de minado o para poder seguir su trayectoria, ¿no? Y también la comunicación operativa que siempre ellos están comunicándose con un área que se llama dispatch, ¿no? Que es el que los desplaza, los alerta, les comunica en dónde tienen que dirigirse, ¿no? Condiciones y una serie de cosas, ¿no? Entonces ellos tienen que estar alerta a ese llamado de esa voz que siempre está en comunicación con ellos y les está dando referencias, no solamente del manejo, sino también de las condiciones y del tema del avance productivo del día, ¿no? Para que ellos estén enterados de cómo van avanzando. Otra de las cosas importantes dentro de lo que es el perfil de exposición es el impacto que se va a poder producir de estos trabajadores, y hablamos de una población en este caso de casi entre 50 a 100 trabajadores, ¿no? Entonces quiere decir que si nosotros tenemos un descontrol de los agentes, podríamos tener un impacto muy fuerte dentro de lo que es la población trabajadora. El íter de higiene industrial, bueno, es un tema que no vamos a ver a detalle, pero sí, dentro de lo que es el perfil de exposición, definimos siempre el puesto de trabajo, el grupo de exposición similar a la cual pertenecería, y en este caso vamos a revisar el peligro relacionado a ruido y vibración, donde la fuente generadora o la fuente generadora o emisora del sonido, de las vibraciones que se transmiten a la cabina, es precisamente el funcionamiento del motor. También vamos a ver, luego de la revisión de la información, a otras fuentes generadoras potenciales, se puede decir, que se identificaron luego de hacer más las mediciones que nosotros vamos a ver a continuación. Para ello, vamos a revisar un poco de la exposición al ruido en este puesto de trabajo. Normalmente en las empresas tenemos un programa de higiene en la cual realizamos monitoreos para poder saber el nivel de exposición al que está expuesto este trabajador, este operador de camión. Entonces, mostramos nosotros en la imagen una serie de resultados, ¿no? Una serie de resultados, ¿no? Una serie de resultados en las cuales vamos a poder apreciar, y es en la conclusión que nos basamos nosotros para buscar qué podemos hacer de adicional para poder mejorar lo que nosotros encontramos. En este caso estamos viendo que los niveles de sonido normalmente están dentro de lo que es el límite permisible para 12 horas de trabajo, que son 83 decibeles, y las cantidades de muestras vemos que están llegando, esos valores están superando el nivel de límite permisible, inclusive están llegando a superar hasta el 200% de la dosis, que llegan como hasta 88.9 decibeles, y estamos hablando de mediciones dentro de una cabina, ¿no? Donde el trabajador está realizando actividades como ya hemos mencionado antes. Entonces, analizando la información, nos dimos cuenta de que haciendo una medición en ese mes de sonido, nos dimos cuenta que tuvimos resultados en los cuales uno de los operadores llegó a un nivel de 83.4 decibeles, casi del límite un poco más, pero en ese mismo mes, en una medición posterior,
llegó a tener hasta 88.9 decibeles, ¿no? Otro operador de camión de 82.1 decibeles en una determinada primera medición, igual en una primera medición de 85.7 bajó a 82.1, ¿no? Y otro operador de camión mantenía el mismo nivel de sonido durante todo ese mes prácticamente, salió 82.3, 83.2, 83.1, ¿no? Entonces nosotros estábamos empezando a darnos cuenta que la efectividad del control de la cabina no se estaba cumpliendo, ¿no? Porque si es que nosotros ya hemos reportado que un camión superó el límite permisible, en la siguiente medición que nosotros realizamos debería salir un valor por debajo del límite permisible para asegurarnos que el nivel de exposición está dentro de los límites o de los niveles de exposición aceptables, ¿no? Entonces, dentro de la empresa, nosotros manejamos una cierta distribución o rango de exposición a los decibeles y de acuerdo a ello obtenemos los niveles de exposición. Estábamos teniendo resultados muy altos, ¿no? Respecto a los niveles de sonido en algunas unidades. Y estábamos manteniendo en la mayor parte de las muestras tomadas dentro de un rango de un nivel de exposición muy probable, ¿no? Estos rangos y estos niveles de exposición son establecidos por el programa de higiene, ¿no? Donde está basado en estándares de la empresa y estándares corporativos, ¿no? Entonces, nosotros ya reportábamos que no se estaba corrigiendo estos valores luego de un tiempo prudencial para poder asegurarnos que el trabajador durante toda su jornada laboral, no solamente en un día, sino en el segundo día, el tercer día, en todo el mes, el trabajador debería estar dentro de los niveles aceptables en lo que es niveles de sonido. En base a ello, recalcando que los niveles de sonido, las mediciones que se realizaron para determinar los niveles de exposición, ¿no?, de este puesto de trabajo a ruido, se basan lógicamente en lo que es la normatividad establecida, ¿no?, el reglamento de seguridad e higiene minera, que es del sector minero, en la cual la empresa se rige bajo este reglamento, ¿no? Y los equipos cumplen con la normatividad ISO 9612-2010, ¿no? Y también los criterios de monitoreo se basan en estos, ¿no? Eso sí, de todas maneras, se cumple con los protocolos que corresponden para la dosimetría de ruido. Realizadas las mediciones y los resultados obtenidos, pudimos identificar durante la investigación de esos resultados que otros fuentes potenciales generadores de sonido serían, por ejemplo, los volúmenes de radio de comunicaciones y radios musicales que tienen dentro de la cabina. Condiciones de la cabina que podría estar dañada. No solamente podría estar dañada, sino que a veces no es que esté dañada, sino que por la implementación de sus sistemas operativos que tiene el área de operaciones, se pueden habilitar algunos sistemas que realizan perforaciones a la cabina, ¿no? Pero durante el proceso de esa implementación, estas condiciones se ven alteradas en la cabina, ya que no realizan un adecuado sello, ¿no?, de las perforaciones o conexiones que se adaptan a esta cabina, ¿no? Entonces, eso ayuda a que en este caso específico, el nivel de ruido puede ingresar a la cabina.
¿no? Otras de las condiciones que se pudieron verificar eran que la cerradura de las puertas estaban desajustados o dañados en algunos casos. Y que esta condición se pueda verificar significa que la hermeticidad de la cabina no se está cumpliendo, ¿no? De tal manera, entonces, de que los niveles de ruido pueden ingresar dentro de la cabina. Da igual que ello, también tenemos el sello de las ventanas, ¿no? El sello de las ventanas, con el tiempo, pueden dañarse. En algunos casos, pueden ni siquiera estar, ¿no? ¿Por qué? Porque durante el proceso de las correcciones que se puedan realizar dentro de las cabinas, puede haber que se haya saltado un paso, ¿no? O no se haya hecho el seguimiento para la reposición de esos sellos en esas ventanas. Los hoyos y las grietas o aberturas es lo que le mencioné a ustedes hace un momento, lo que pueden generarse por el mismo desgaste o pueden generarse por la implementación de algunos sistemas que ellos necesitan para poder implementar sus sistemas operativos dentro de la cabina, ¿no? Otra de las fuentes potenciales, también tenemos los supresores de sonido, ¿no? La cabina ha sido diseñada con condiciones acústicas, precisamente porque lo que se quiere en esa cabina es que ese nivel de sonido no ingrese al espacio donde se encuentra el trabajador. Por tanto, la barrera, que son las paredes de las ventanas, las puertas, las superficies en la parte inferior, toda la cabina en sí se puede decir, es un material con condiciones acústicas, o se han implementado materiales supresores de sonido en los pisos, en las puertas, en los techos, donde ha sido posible, donde es posible colocarlos, ¿no? Y en algunos casos se han encontrado que esos materiales con el tiempo se han dañado, se han agrietado, han perdido ya su característica de supresor, y en algunos casos hemos llegado a encontrar de que han estado ausentes, ¿no? O sea que no se repuso. En algún momento se sacó, pero no volvieron a colocarlo, ¿no? Hasta que nosotros, haciendo la medición, pudimos encontrar esa falta, ¿no? Otra de las fuentes potenciales, o sea, todas estas fuentes potenciales que estamos hablando nosotros son realmente las que con el daño, la ausencia, la disminución en su eficiencia, va a hacer que el nivel de sonido se incremente dentro de la cabina, porque ya no va a haber la barrera que se necesita, ¿no? Entonces, vemos lo que es la alfombra bajo el piso, ¿no? Bajo el piso no solamente está la alfombra, sino entre la alfombra y la parte metálica hay un relleno, ¿no? Que ese relleno también tiene condiciones acústicas. Los objetos sueltos que están dentro de la cabina pueden generar también ruido. Los paneles y cubiertas en la cabina que no encajan o no están ajustados, o sea, cuando no hay una adecuada colocación de esos paneles y dejan aberturas sin sellar, ¿no? Van a ser justo ese el medio por donde el nivel de sonido va a ingresar, ¿no? Objetos que se han adjuntado a la máquina, que están creando ruido, puede ser en la parte exterior, ¿no? Antenas, cables, barreras, extintores, algo que se ha aflojado. La misma baranda, ¿no? Cuando se afloja, parece mentira, pero cuando se afloja y comienza a vibrar, comienza a generar un sonido adicional que, bajo sus características, puede ingresar dentro de la cabina, ¿no? Entonces, los recintos o puertas de acceso al motor también se aplican elementos que tienen características acústicas de supresor del sonido. En algunos casos se encontraron equipos que no tenían ese material, no se había implementado, o en el momento que llegó de repente no se verificó, porque ya vamos a ver adelante un poco
a qué se debe esta falencia en algunos casos, ¿no? Ahora el otro agente respecto a vibración. De la misma manera se realizaron monitoreos en diferentes equipos y nosotros podemos ver que en la primera medición de color azul, ¿no? Tienen determinados valores de velocidad, ¿no? Perdón, de aceleración, acá hay un error, acá es aceleración, de aceleración, ¿no? Las mediciones de vibración del cuerpo entero, la unidad, ¿no?, de medible es la aceleración, ¿no? Es un acelerómetro, el instrumento el cual se coloca en el asiento del operador para poder realizar las mediciones. Una vez instalado este equipo, nosotros obtenemos resultados que vemos en esta imagen y podemos ver que en nuestra primera medición obtenemos resultados de valores altos, ¿no?, que van llegando o superando el nivel de acción, que es 0.5 metros por segundo al cuadrado, y eso lo dice el Decreto Supremo 055/2010, ¿no?, donde nos da los valores límites permisibles. La segunda medición podemos observar que ya hay variación, ¿no?, de las mediciones, ¿no? En algunos casos los niveles de vibración están disminuyendo, en otros casos se están incrementando, ¿no? Entonces, igual, el comportamiento es muy similar a lo que ocurre con los niveles de ruido. O sea, querer mantener el nivel de exposición del trabajador, ¿no?, durante todo el tiempo de su jornada laboral, no solamente eso, durante su tiempo de guardia, porque normalmente como son trabajos atípicos, se trabajan en diferentes sistemas de trabajo, ¿no? En este caso eran 4×3, ¿no? Actividades en las cuales 4 días trabajan, 3 días descansan, o 14 días trabajan, 7 días descansan, y así es, ¿no? Nosotros podemos ver entonces que no necesariamente los resultados que yo puedo obtener en una medición de un determinado equipo, en ese mismo mes puedo asegurarme que se va a mantener en el mismo nivel. Puede variar. Y esto sucede precisamente por lo que conversamos al inicio. Hablamos que este equipo, este camión minero, trabaja aproximadamente 10 horas. Y eso lo hace todos los días, ¿no? Todos los días. Ellos no tienen descanso. Estos equipos funcionan durante todo el mes, ¿no? Entonces, quiere decir que las condiciones del equipo pueden ser muy variables, porque va a depender de muchos de los parámetros que vamos a ver adelante. Entonces, podemos ver también nosotros que los niveles obtenidos van a llegar a estar de exposición muy posible, ¿no? Justo llegando al rango de lo que es muy posible. Y dentro de los estándares de la empresa, todos los niveles de exposición que llegan al nivel de acción tienen que aplicarse medidas de control. Y eso lo vamos a ver acá adelante. ¿Cuáles son las fuentes potenciales entonces, en este caso, de la vibración, ¿no? Identificados, una vez vamos haciendo las mediciones y analizando el porqué de los niveles de sonido superiores al nivel de acción. Una de las cosas que pudimos verificar era que las condiciones de terreno puede incrementar los niveles de la aceleración, porque en este caso el terreno puede ser muy rocoso, como nosotros hemos hablado. Otra de los elementos que también incrementarían la aceleración es el ajuste del asiento, ¿no? El asiento tiene unas ciertas cualidades, ¿no? En este caso, el asiento es el que va a transmitir la vibración que viene del piso hacia el cuerpo del trabajador, ¿no? Entonces, el ajuste del asiento por el peso, la altura, ¿no?, es muy importante, porque si es que eso no se realiza, entonces va a significar de que el impacto del movimiento de este asiento que no ha sido regulado
va a darse hacia el trabajador. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta también es que el ajuste de la velocidad de la operación de esta máquina va a hacer también que se incremente la aceleración. Si el operador no sigue su procedimiento de manejo A, B, C, D, pues se va a saltar de A, se va a pasar a C y se va a pasar a D y va a regresar a A. Entonces, definitivamente dice la bibliografía de que cuando no hay una adecuada ajuste de la velocidad y a eso le agregamos, ¿no?, el procedimiento de manejo, pues los niveles de aceleración también se incrementan. Las vibraciones también van a depender del tiempo, o mejor dicho, las exposiciones van a depender también del tiempo, si este ciclo de trabajo es largo o no, ¿no? O normalmente por temas productivos, los ciclos de trabajo van a depender también del modelo. Cada cierto tipo de modelo de camión tiene una eficiencia de funcionamiento a un cierto kilometraje, ¿no? Entonces ya son los operativos los que determinan ese ciclo de trabajo adecuado y normalmente va a ser el adecuado para cada unidad. El tema es de que esto se aplique realmente cuando están dentro de la operación, cuando están dentro de las actividades operacionales, ¿no? Entonces, luego de determinar la exposición, nosotros hacemos la evaluación de riesgo. Esto es parte de lo que es un hiper. En este caso habría que explicar muchas cosas más, pero lo que yo quiero remarcar acá es que de acuerdo a los resultados obtenidos, podemos nosotros encontrarnos dentro de un nivel de un riesgo alto a un riesgo muy alto, ¿no? Porque dentro de los estándares de la empresa, la exposición a los agentes ruido y vibración tienen la mayor valoración, ¿no? Por eso es que llegando tan solo a los niveles de acción, podemos obtener niveles de exposición probables, ¿no? Podríamos tener esos niveles niveles de riesgo probables, ¿ok? Bien, obtenido eso, en vista de los resultados obtenidos, podemos ver que nosotros no podemos asegurar en el tiempo que esos niveles de riesgo para este puesto de trabajo de los agentes físicos en revisión, que son ruido, vibraciones, no podemos asegurar mientras no se pueda cumplir, ¿no?, de que los estándares en la cabina se mantengan. Entonces, ¿qué sucede? Con los resultados obtenidos, nosotros estamos notando que la eficiencia del control de la cabina no se está manteniendo en el tiempo, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Está incrementándose en las quejas del operador, ¿no? Porque el operador comienza a decir, no, mi equipo hace mucho ruido, ¿no? Está vibrando, ¿no? Y aparentemente no se está llegando a alcanzar los niveles aceptables de ruido y vibración, ¿no? Empiezan a aparecer casos de ausentismo laboral, ¿no? Podría también se puede dar problemas dentro de lo que es los efectos de la disponibilidad en los equipos, o sea, podemos ya tener equipos que se paran y ya no hacen un mantenimiento correctivo, sino un mantenimiento correctivo, y eso significa que este equipo va a estar mucho más tiempo dentro del área de mantenimiento, ¿no?, para que pueda levantarse las correcciones que tenga para su buen funcionamiento. Se puede decir que hay un ambiente en el cual no se dice, pero se percibe, y eso es lo que más o menos se puede decir, a veces nos sucede dentro de nuestras gestiones que tenemos en seguridad y salud, ¿no? Como que el departamento no es muy eficaz, ¿no?, para asegurar y advertir que las exposiciones del operador se mantengan por debajo de los límites de acción.
Entonces, como que nuestra imagen, aparentemente, pese a que nosotros realizamos monitoreos, no estamos obteniendo, como se puede decir, un resultado positivo, ¿no? Comienzan a darse indicios en el impacto de la salud en algún operador, de repente los operadores manifiestan dolores, ¿no? De repente en la parte lumbar, o a veces comienzan a presentarse, en algunos casos, se puede decir pérdidas auditivas temporales, ¿no? Comenzamos a tener esos indicios, y esos indicios nos llevan pues precisamente nosotros a tener que tomar medidas más rigurosas para poder mejorar, ¿no? Las condiciones del ambiente de trabajo de este operador. Entonces, el control en el equipo, como les dije al inicio, vendría a ser la cabina del camión, ¿cierto? Esta cabina ha sido diseñada ergonómicamente para que el trabajador pueda realizar sus actividades, como les dije, ¿no? Y poder estar alerta a todos los mensajes que estos dispositivos pueden darle al operador para el desarrollo de sus funciones. Y no solamente esta. Esta cabina lo que hace es protegerle del ambiente exterior, ¿no? Que nosotros ya hemos hablado de polvo, hemos hablado de ruido y hemos hablado de vibraciones. Entonces, como podemos ver en esta imagen, para evitar de que puedan ingresar estos agentes externos, la cabina tiene que estar en buenas condiciones. La hermeticidad de la cabina es fundamental para obtener niveles de exposición que estén dentro del rango aceptable. Nosotros analizamos las condiciones de fábrica de estos equipos y pudimos ver que dentro de lo que es ruido, el diseño de fábrica de estas cabinas, dependiendo del modelo, va desde 78 decibeles a 80 decibeles A. O sea, que si los resultados que yo he obtenido están superando los 83 decibeles, como hemos visto nosotros, en algunos casos inclusive más, entonces quiere decir que nosotros estamos fuera de los rangos permitidos dentro de la cabina, porque me está diciendo el fabricante que su cabina ha sido diseñada para que dentro pueda yo solamente tener 78 o 80 decibeles, ¿no? En lo que es vibración, el fabricante también nos dice que en el asiento la aceleración debe alcanzar a 0.5 metros por segundo al cuadrado. Y esto está dentro de los diseños de fabricación que cumplen una norma ISO, que en este caso es la 7096. Y adicionalmente esta norma nos habla de que si es que el camión está cargado y está en funcionamiento, nos dice que puede llegar a percibirse niveles de aceleración de 0.61 en el eje X, 0.63 en el eje Y y 0.82 en el eje Z. Valores que también en algún momento superan esos valores. Pero recuerden que esos valores están medidos al nivel del piso, más en el asiento, ¿sí? Teniendo esas consideraciones, ¿no? Se vio por conveniente, luego de las revisiones en forma conjunta con el área de operaciones mina, mantenimiento, el área de medicina del trabajo e higiene industrial, realizar un trabajo multidisciplinario, ¿no? Ese trabajo multidisciplinario va a ser va a hacer que se asegure, ¿no?, el bienestar físico del trabajador, optimizando la relación entre el trabajador, la máquina y el ambiente de trabajo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal para este trabajo multidisciplinario? Disminuir los impactos en la salud, ausentismo laboral, disminución del ausentismo laboral, evitar la aparición de enfermedades ocupacionales, mejorar la comodidad, eficiencia y productividad de los operadores y mejorar el clima laboral. Entonces, para la ejecución de esta implementación se usó como modelo la técnica de higiene industrial, la identificación, evaluación y control. Entonces, la actividad principal de esta implementación, de este sistema, va a estar basado en el monitoreo de las condiciones ambientales dentro de la cabina.
y el chequeo visual de las condiciones físicas de todos los componentes de la cabina, ¿no? Que están dentro del alcance de la flota de camiones. Este sistema de control, ¿no? Debería seguir un flujo de manera que asegure que finalmente en el tiempo se van corrigiendo, ¿no?, las condiciones en la cabina para alcanzar esos niveles de sonido recomendables. Por eso, el área de operaciones como área, se puede decir, área cliente o área usuaria, ¿no?, es la que en reuniones de inicio de guardia normalmente reportaba, ¿no?, problemas en sus equipos, ¿no? Es por eso que dentro de las áreas que iban a iniciar medidas para poder mejorar estas condiciones eran el área de higiene industrial y el área de mantenimiento. El proceso en este flujo de control de cabinas se inicia con la medición y monitoreo de los peligros a la salud, ¿no?, en operaciones, ejecutado por un técnico evaluador que se iba a dedicar a realizar las mediciones de sonido en toda la flota, ¿no? Es como decir, comenzar una línea base. ¿Dónde comenzamos? ¿Dónde estamos? ¿En qué condiciones están todos los equipos? Porque recuerden que no solamente estamos hablando de un puesto de trabajo, y de una persona que opera ese equipo, estamos hablando de prácticamente 100 trabajadores, las cuales están expuestos a las condiciones en las que se encuentra la cabina, a los agentes físicos, que es ruido y vibración. Este proceso se realizó en varias etapas, ¿no? Y vamos a ver a continuación más o menos un resumen. ¿Qué es lo que hacíamos? Realizábamos las mediciones en todas las unidades de acuerdo a una programación y íbamos reportando semanalmente los datos, los resultados que se obtenían. El área de higiene industrial elaboraba un informe si había requerimientos de acciones de mejora o acciones que se necesita del área usuaria, se informaba al área de operaciones en las reuniones que ellos establecían. Si es que no había eso, solamente se manejaba con el área de mantenimiento si es que habían algunas correcciones que se tenían que realizar, ¿no? Entonces, el área de mantenimiento obtenía nuestros datos, si es que habían camiones que superaban los límites permisibles en lo que era el ruido y vibración, el área de mantenimiento iniciaba las inspecciones en estos equipos, realizaba unas revisiones de pre-PM, le llaman a ellos, para poder saber qué problemas tiene el equipo, para generar, ¿no?, unas tareas, actividades en las cuales tenían que ejecutarle en un plazo determinado y finalmente reportar al área de higiene industrial para saber si es que ya fueron levantadas las observaciones. El área de higiene, una vez levantadas las observaciones, realizaba una nueva medición para verificar que efectivamente las condiciones de la cabina ya estaban dentro de los límites permitidos. Este proceso se realizaba en base a las encuestas, en el caso de higiene industrial, que se tomaba el operador, encuestas a las mediciones de monitoreo. Inicialmente en la primera etapa comenzamos con ruido y vibración, luego fuimos entrando a las otras áreas como eran partículas y calidad de aire. Todos esos parámetros de exposición eran evaluados en cada unidad, en cada camión. Se le elaboraba un reporte y se generaban acciones de mejoras para el área de mantenimiento y operaciones si era necesario. Estos entraban luego dentro del sistema de gestión de seguridad para su seguimiento y control. En el tema del proceso 2 y 3, que involucraba netamente al área de operaciones, ellos implementaron algunas cosas como era, por ejemplo, el uso de la prueba de hermeticidad para saber en dónde teníamos los problemas, ¿no? Si verificábamos que no había problemas
en las ventanas, en las puertas, no había problemas de huecos en la cabina que eran visibles para el técnico evaluador, porque en su en su monitoreo no solamente se enfocaba a medir el nivel de sonido y vibración, sino también se enfocaba en ver cuáles eran los problemas visibles, ¿no? Para que pueda haber una respuesta rápida por parte del área de mantenimiento, ¿no? Ese era el objetivo, de dar una respuesta inicial para que ellos puedan tomar acciones inmediatas. Entonces, uno dentro de esas actividades estaba relacionada a la que era la prueba de hermeticidad. Si nosotros no encontrábamos nada visiblemente, entonces se realizaba una prueba de hermeticidad, ¿no? En la cual utilizaba un equipo que generaba humos y ellos veían por dónde salía el humo de la cabina y encontraban la falla en donde se encontraba el problema dentro de la cabina para poder corregirlo, ¿no? Este es el ciclo que se tenía, como ustedes pueden dar cuenta, un ciclo cerrado que ayudaba no solamente a reportar niveles de sonido o de vibración, sino de asegurar, ¿no?, que esos niveles de sonido y de vibración eran corregidos en el tiempo. Cabe mencionar que dentro de lo que era operaciones, también ellos podrían dar un feedback respecto a algunas condiciones de algunos equipos. O sea, ya no solamente esperábamos que el técnico evaluador vaya por el camión número 54 y que le tocaba monitorear, sino que de repente si es que había alguna unidad que ya estaban reportando el operador tener problemas en su unidad, inmediatamente el área de operaciones reportaba al área de higiene para que se revise el monitoreo y se pueda seguir con todo el ciclo y levantamiento de las condiciones en esa cabina. Inicialmente los resultados, como ustedes pueden ver en esta gráfica, fueron obteniéndose, ¿no? En una primera etapa se encontraron hasta 18 unidades con problemas de dosimetría de ruido, pero si nosotros vemos luego de un seguimiento de las unidades monitoreadas, fueron finalmente encontrándose 30 unidades, ¿no? 30 unidades, las cuales tuvieron problemas que estaban sobre el estándar, o sea que tenían valores que superaban los 80 decibeles o superaban el límite permisible. Con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, con las implementaciones ya establecidas en este circuito, en este flujo que hemos nosotros visto, logramos finalmente que las 87 unidades monitoreadas llegaran a cumplir con el estándar que se necesitaba. Entonces, con eso nos aseguramos nosotros de que los operadores están en unas cabinas con condiciones de niveles de sonido adecuadas. De la misma manera, si nosotros vemos en el tema de vibraciones, en las mediciones realizadas en el primer reporte, podemos ver que alcanzamos a equipos con niveles sobre el nivel de acción de 59 unidades y equipos que superaban el nivel de dosis máxima de vibración, que nosotros conocemos que es 1.15 metros por segundo cuadrado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, todas las unidades que ya tenían, llegaban a la dosis máxima de vibración, esas unidades eran paradas, esas unidades ingresaban inmediatamente al área de mantenimiento, ¿no? Sin embargo, dentro de lo que eran los niveles de acción, sí se manejaba otro tiempo prudencial para poder finalmente corregir o disminuir y acercarnos más a lo que eran los 0.5 metros por segundo cuadrado. En este primer reporte vemos que tenemos hasta 59 unidades y hasta 6 unidades con niveles de dosis máxima. Ya en los resultados de seguimiento nosotros podemos ver, ¿no?, que finalmente obtuvimos hasta 63 unidades que superaban el nivel de acción, ¿no? Pero con el tiempo, luego de las mediciones y siguiendo el ciclo del sistema que hemos establecido, logramos a que de esas 63 lleguemos a 20 unidades que estaban sobre el nivel de acción, no muy arriba, pero estaban dentro de ese margen, ¿no? Entonces, finalmente, como nosotros podemos ver, logramos que el mayor porcentaje de las cabinas no tengan problemas de aceleración.
¿Qué observaciones se encontraron entonces en esta etapa de mediciones y correcciones obtenidas, ¿no? Que estas finalmente observaciones que se han encontrado van a ser oportunidades de mejoras para perfeccionar el sistema, ¿no? Que inclusive se implementaron, como era la prueba de hermeticidad, por ejemplo, fueron precisamente que se encontraban operadores que no conocían ni siquiera cómo ajustar su asiento, o sea, nunca lo ajustaban. O sea, ellos utilizaban como una silla cualquiera en la cual te sientas y no hay nada que regular, ¿no? Entonces, desconocían el funcionamiento y qué es lo que, qué es lo que el asiento le proporcionaba a él para que pueda tener un mejor confort y pueda no tener un impacto de la vibración en su cuerpo, ¿no? Encontrábamos asientos flojos, habían suspensiones en mal estado, estamos hablando de suspensión del asiento, ¿no? Habían llaves de control de aire acondicionado que no funcionaban, igual, ¿no? Había que reparar la suspensión, llave de control de aire que se atascaba, habían llaves de posición de asiento que se atascaban, ¿no? O sea, el asiento no funcionaba bien sus dispositivos. Habían tapices, inclusive del asiento que estaban rotos, o sea que ya ni siquiera tenía la esponja que puede tener el asiento en una normal silla, ¿no? Que debería tener. El asiento no se reclinaba bien, se podía apreciar que los operadores tenían hábitos inadecuados, ¿no? Utilizaban velocidades inadecuadas durante la operación. Por ejemplo, una de ellas es, por ejemplo, el tránsito de estas unidades que están en vacío a velocidades un poco más de lo establecido, a asientos que se atascaban, fallas en la hermeticidad por problemas en la ventana, puerta, como más o menos nosotros estábamos hablando, ¿no? ¿Cuáles fueron las fuentes generadoras potenciales? Entonces esas fuentes generadoras potenciales eran reales, ¿ya? O sea, ya eran fuentes generadoras de sonido porque estaban fuera del estándar, ¿no? De la misma manera, para el tema de, por ejemplo, malos hábitos en el operador de camión, a veces por desconocimiento o porque precisamente no tomamos la importancia adecuada. En algunos casos abren la ventana, ¿no? La ventana, cuando tú abres la ventana en la cabina, lo que va a hacer, va a ingresar ruido, va a ingresar polvo, ¿no? Y eso lo podemos ver en las mismas superficies de la unidad, cuando tú ingresas a hacer mediciones, ves, ¿no? Ahí ese polvo que está dentro de la cabina, cosa que no debería suceder. A veces también sucede porque los operadores, en algunos casos, no quieren usar el aire acondicionado, ¿no? Prefieren abrir la ventana un poquito y no saben que está entrando ese polvo que no ven y que no deberían respirar, ¿no? En algunos casos hacían un uso inadecuado del volumen del radio de comunicación, inclusive habían también el uso alto de las radios, pero las radios musicales que ellos también tienen dentro de la cabina como es parte de uno de los accesorios dentro de la cabina, ¿no? También se pudo verificar que el mal del estado de las vías influye en el resultado de las vibraciones. Una de las cosas que se pudo comprobar luego de hacer, pasando la primera y segunda etapa, fue, ¿no? Que nosotros teníamos dos tipos de mediciones, ¿no? Si nosotros normalmente realizábamos las mediciones de acuerdo a cómo nosotros encontrábamos, cómo es que el trabajador, ¿no? Realiza sus actividades, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, abren un poco la ventana, el volumen de la radio está un poco alta, escuchan la radio de comunicación igual alto y la de música también se le escucha ahí, ¿no? De ahí de repente en algunos casos habían problemas dentro de la misma propia cabina y nosotros obteníamos niveles de sonido que superaban los 80 decibeles, ¿no? Llegaban a 82 y en algunos casos superaban. Cuando nosotros empezamos a hacer mediciones con condiciones óptimas de uso de la cabina, ventana cerrada, herméticamente cerrada, radio de comunicación a volumen adecuado, ¿no? El radio de comunicación apagadas, mantener todas las puertas bien cerradas y con el funcionamiento del aire acondicionado,
obtuvimos niveles de sonido que están por debajo y dentro de los niveles de fabricación de estas unidades. Entonces nosotros nos dimos cuenta de que hay que mejorar el tema de la concientización en los trabajadores. Los trabajadores aparentemente subestimaban los niveles de sonido de una radio de comunicación, porque es una radio, o de una radio musical, porque es una radio en la cual escuchan una música que les gusta, ¿no? Pero lo escuchan como si fuera ya la discoteca, ¿no? Dentro de la cabina. Cosa que ya después se tuvieron que tomar medidas para poder hacer entender a los operadores de que el ruido no solamente afecta si es un ruido que proviene de una máquina, si es un ruido con ese nivel de intensidad y viene de una música que nos agrada, si bien es cierto nos agrada escuchar la música muy alto, pero si es alto y es constante el uso de esa radio de comunicación a ese nivel, igual nos va a producir un daño, indistintamente de que sea una música, e indiferentemente sea que venga de una fuente generadora industrial, ¿no? El efecto es el mismo. Ya. Entonces, esas mediciones realizadas y las condiciones encontradas en las cuales nos daban luces para poder seguir haciendo o implementando elementos para poder identificar esto y el área de mantenimiento pueda corregirlo, se implementaron inspecciones en todos los equipos, ¿no? Todos estos equipos fueron inspeccionados por el área de mantenimiento, en la cual ellos tenían el compromiso, ¿no?, de mejorar los tiempos de solución, se puede decir, ¿no? No es que tenga que pasar 2 meses, 3 meses, medio año, para que otra vez ese equipo recién pueda ser corregido, ¿no?, el problema, ¿no? O sea, no había un seguimiento en el cual se reporta un nivel de sonido y después ya no sabemos qué pasó. Nosotros suponemos de que se realizaron las correcciones, ¿no? Pero de repente el área de mantenimiento no sabía qué correcciones exactamente se refería, o sea que había un vacío ahí en la cual, por eso este grupo multidisciplinario utilizó elementos bibliográficos del mismo fabricante en las cuales nos decía, ¿no?, cuáles son los niveles de todos los agentes físicos que hemos visto, ¿no? Cuáles son los niveles de fabricación, qué cosas son permitidas o no permitidas, ¿no? Qué elementos debemos nosotros buscar, que nosotros también lo verificamos durante las mediciones. O sea, cuando empezamos a buscar esa información y empaparnos, tanto el área de mantenimiento, el área de vida, el área de higiene, comenzamos a ver nosotros de que efectivamente son elementos que tienen que ser revisados en cada inspección preventiva, ¿no? Para evitar que cuando ya se ha producido el daño, se puede decir, o la pérdida de la eficiencia de esos elementos, recién nosotros realicemos acciones de control, ¿no? Por ello, que Mantenimiento estableció una política, ¿no? Todas las actividades o trabajos que están relacionadas a mejorar la calidad del ambiente del operador de camión, en este caso, las condiciones de la cabina, van a tener prioridad, ¿no? ¿Y eso qué significaba? De que todas las trabajos que ellos iban a realizar tenían que tener una prescripción CAP, ¿no? Ellos sabían, en el área de mantenimiento, si había un antecedente, un prefijo CAP, era de atención inmediata. Tenían que programarlo en el tiempo más corto e inmediatamente para que puedan corregirse, ¿no? Esa era la política de mantenimiento para poder mejorar esos tiempos. No solamente eso, sino para hacer esto un poquito más visible y para que vean también nuestros operadores que se está haciendo un trabajo para poder, ¿no?, proteger su salud. Se implementó un sistema de reportes, ¿no?, de avance de los trabajos en las cabinas, en la cual decía en qué margen de avance van los trabajos que se han programado para todas las unidades, ¿no? Estos reportes nos decían más o menos cuántas actividades se generaban, ¿no? Al comienzo, cuando se inició esta
esta actividad, pues lógicamente encontramos cantidad de actividades, ¿no? Porque teníamos varias cositas que se habían pasado, que el mismo mecánico pensaba que no era tan importante, y al final, realizando este trabajo conjunto, ellos mismos pudieron darse cuenta, demostrándolo con los resultados cuantitativos, de que efectivamente todos esos elementos de los cuales ha sido fabricado la cabina, tienen que mantenerse en el tiempo, en buenas condiciones, para lograr la protección de la salud del trabajador, ¿no? Entonces, es por ello que se implementa este reporte dentro del área de operaciones y del área de mantenimiento, los cuales iban siendo también informados en lo que era el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, conclusiones. De las conclusiones es que finalmente logramos obtener los resultados, ¿no? De los monitoreos de todos los equipos, y se pudo lograr el objetivo, ¿no? Disminuir los niveles de la exposición al ruido y alcanzar un porcentaje de hasta un 20% de camiones que se encontraban sobre el nivel de acción, pero ninguno sin un nivel crítico de vibración, ¿no? ¿Qué mejoras se alcanzaron, ¿no? Se pudo, en este caso, en base a todo este trabajo, se pudo sistematizar las inspecciones de mantenimiento, dando prioridad a las condiciones de la cabina, ¿no? Capacitar al operador en el uso correcto del asiento. O sea, el trabajador ya debe saber, ya sabía para qué, cómo se regulaba la suspensión de su asiento, cómo tenía que regular la altura del asiento, ¿no? La inclinación y todo, ¿no? Para que pueda tener un buen uso en beneficio de su salud. De ahí se implementaron, como les comenté, las pruebas de humos, que eso ya no solamente servían para identificar los puntos donde había el problema en la cabina, sino también ya lo empezaron a usar como parte del control de calidad del área de mantenimiento, de manera que cuando ellos terminaban de hacer sus controles, hacían esa prueba de hermeticidad y verificaban pues que ya no salía nada de humo, y eso les daba el, ¿cómo se puede decir?, el indicador a ellos de que el trabajo ha sido, se ha alcanzado lo que nosotros buscábamos, ¿no? Corregir el problema. Después de ahí, en el tema de mejorar los parámetros ambientales de confort del camión, se realizaron monitoreos de calidad de aire, también se vieron esos temas. En la mayoría de los equipos, cuando se empezaron a realizar, no teníamos problemas de aire acondicionado realmente, ¿no? Estaban funcionando en buenas condiciones. Lo que sí se pudieron hacer pruebas de los jebes que se utilizan en las ventanas para poder hacer el sellado de la puerta, el sellado de la ventana, porque había en este proceso de estar, ¿no?, corrigiendo la hermeticidad, utilizando estos jebes para el sellado, veíamos que muy rápidamente se desgastaban, ¿no? Y por eso es que se tuvo que hacer pruebas para poder implementar otro jebe que pudiera darnos una mayor duración, ¿no? Porque si no nos pasábamos cambiando jebes, ¿no?, a esas cabinas. En algunos casos se logró implementar las ventanas del lado derecho como una ventana fija, ¿no? Porque prácticamente al comienzo los operadores siempre tenían, como les digo, en su mayoría, tenían el mal hábito de abrir la ventana para poder, ¿no?, para que entre el aire, porque ellos no querían usar el aire acondicionado, porque hay un cierto tabú en el tema del uso del aire acondicionado, que para ello pues también se tuvo que capacitar al operador, explicarle cómo es que funcionaba este sistema de aire acondicionado, en qué consistía, ¿no?, para qué servía, ¿no?, y de qué manera ayuda a mantener las condiciones dentro de la cabina para que él se sienta pues con un cierto confort durante sus actividades, ¿no?, que realiza, ¿no? Entonces esa parte fue parte de la concentración y las mejoras alcanzadas. Luego se tuvo algunas herramientas visuales que ayudaron también a dar cierta seguridad al operador, o de todas maneras, si se encontraba en algún lugar donde de repente la hermeticidad no era adecuada, se había inventado unos stickers, ¿no?, donde decía cuándo fue la fecha de la última prueba de hermeticidad de esa unidad, y donde nos aseguraba de que las condiciones
del ambiente en el interior y el aire acondicionado estaban en buenas condiciones, ¿no? Una de las capacitaciones en las cuales se dio para mejorar, ¿no? La concientización de los operadores fue esta imagen, ¿no? En la cual le decíamos, nosotros queremos que mejore la operación, ¿no? Queremos que él no termine, ¿cómo se puede decir?, teniendo problemas de salud. Entonces le mostrábamos esta imagen, le decía, ruido de otros camiones, si es que tú abres las ventanas. Entonces, si es que tú sigues manteniendo las ventanas abiertas, vas a tener problemas de audición, porque los niveles de ruido se van a incrementar. Ingreso de polvo, podríamos tener nosotros problemas respiratorios cuando mantenemos las puertas abiertas. Y si nosotros usamos radios altos, radios a volúmenes altos, no solamente vamos también a tener problemas de estrés, sino también falta de concentración, porque como les comenté al inicio, el tema de mantenerse en alerta realmente es un elemento primordial para el operador. O sea, el operador no se puede ni relajar mucho, porque se puede quedar dormido, ni tampoco puede estresarse demasiado, porque como les comento, el tema y dentro de todos los dispositivos que tienen que manejar, él tiene que estar completamente en sus 5 sentidos para poder, luego de recibir el mensaje, accionar el botón adecuado, ¿no? Entonces, los buenos hábitos de operación reducirán nuestros costos, eso es cierto, porque el hecho de mantener ventanas abiertas, ingreso de polvo y todo lo demás, va a generar pues problemas en la salud del trabajador, ¿no? Y de alguna manera eso también involucra costos. Entonces, tenemos que cuidar nuestra salud, ¿no? ¿Qué oportunidades de mejora se propusieron? Entonces, frente a toda esta implementación, ¿no? Es precisamente hacer un entrenamiento periódico más frecuente relacionado a lo que es sonido, vibración, ergonomía, que ellos conozcan bien cómo es el funcionamiento del oído, cuáles son los efectos que producen la exposición a altos niveles de sonido, cuáles van a ser las consecuencias que van a tener y cómo es que va a afectar en su salud, ¿no? Tanto lo que es el sonido como la vibración. Para disminuir la fatiga en los operadores y para la ejecución, se recomendó algunos ejercicios cortos de relajamiento para disminuir la tensión lumbar, ¿no? Porque comenzaban a haber algunos comentarios de los trabajadores que tenían problemas en la parte lumbar, ¿no? Y eso es porque ellos permanecen normalmente todo el día, ¿no? Eso influye también dentro del impacto con respecto a lo que es la vibración, porque si a la vibración le agregamos problemas de posturas inadecuadas, esto va precisamente incrementar la probabilidad de tener algún problema en la parte lumbar, ¿no? Y asimismo también incluir algunos tips de ruidos y vibraciones en cabinas con mensajes radiales que puedan recordarle y crear conciencia al trabajador sobre la seguridad y su autocuidado de su salud, ¿no? Finalmente, publicación de resultados de monitoreos en diferentes lugares estratégicos donde se están los operadores, ¿no? Para que puedan ellos ver, ¿no? En qué condiciones están sus unidades. Bien, entonces quiero terminar la presentación con la imagen de este operador, ¿no? Que es el objetivo de nuestro trabajo y verlo con la sonrisa en los labios, que es lo que realmente nosotros buscamos dentro de los operadores, que se sientan en un ambiente agradable, en buenas condiciones, para que no tengan luego problemas posteriores en su salud. Bueno, eso sería todo y no sé si es que de repente hay algunas preguntas. Iris.
Ah, ya. Sí, No Rocío, la muchas ve- no gracias. la Tuvimos veía. ahí un inconveniente con el audio, pero ya se solucionó. Ah, Muchas ya. gracias, Rocío, por la presentación, por comentarnos tu experiencia. La verdad, bastante interesante todo lo que se ha implementado. Tenemos dos preguntas. Ahora te lo leo. Em, Una de ellas dice, Juan Pablo consulta, de acuerdo a lo que ha explicado, es probable que los operadores de los camiones manifiesten estrés laboral. ¿Ha realizado evaluación de las condiciones o clima laboral en dicha empresa? Y la segunda es, ¿cuánto era la antigüedad de esas unidades? Ok. ¿Me escuchan, no? Sí, ya. Bien. Bueno, con respecto al el tema del estrés, sí, efectivamente, el área de recursos humanos tenía programado, bueno, mejor dicho, ellos realizaban las evaluaciones de estrés eh, con los puestos de trabajo, ¿no? Nosotros realmente no llegamos a realizar este tipo de, de encuestas, se puede decir, ¿no? Porque muchos lo relacionaban en la empresa, el tema de estos problemas con el área de recursos humanos, porque veían también el tema del clima laboral, ¿no? Y esta parte del clima laboral incluía dentro de lo que era las actividades, ¿no? Dentro de lo que era el estrés, ¿no? Ese es uno. Y de ahí lo otro, realizado al tema de las unidades, sí es cierto, había unidades que tenían ya una cierta antigüedad de operación, ¿no? Porque esto más o menos fue en el 2009 y esta mina ya tenía operando desde el 2001, son como 7, 8 años, ¿no? Pero también habían unidades que eran nuevas, ¿no? Nuevos modelos. Los que parece mentira, pero esto es para que también ustedes tengan en cuenta lo siguiente, no necesariamente la antigüedad del equipo te va a dar eh, resultados que superen los límites permisibles. Nosotros tuvimos también unidades nuevas en las cuales en funcionamiento eran nuevas, pero sin embargo teníamos problemas de vibración y ruido. ¿Y a qué se debía? Allá a un tema de fabricación. Entonces, habían ciertos modelos de un determinado tipo de marca que puede hacer que dentro de su diseño, o no sé si que dentro de su ensamblaje, podría haber algún problema, pero sí se evidencian en los resultados de monitoreo, ¿no? Entonces no podemos subestimar porque es un equipo nuevo, eh, mejor a él lo hago al último, la medición, por lo contrario, ¿no? Entonces lo que sí nosotros establecimos dentro de todo este procedimiento ¿cómo se llama?, de los monitoreos fue que cualquier unidad nueva que ingresara a operaciones tenía que tener una línea base. O sea, todo equipo nuevo que ingresaba tenía que hacerle las mediciones de todos sus parámetros: ruido, vibración, calidad de aire, polvo, monóxido de carbono, dióxido de carbono, ¿no? Todos esos parámetros se hacían la medición a ese equipo nuevo para tener la línea base de ese camión, ¿no? Y así nos aseguramos que si está dentro de lo que se está establecido por el fabricante, ¿no? Y si es que no, ya mantenimiento, el área de operaciones se encarga de ver la solución de ese problema, porque es un tema ya de fabricación, ¿no?, que tendría que verse. Pero precisamente por ese detalle fue que se implementó esa normatividad, se puede decir. Equipo nuevo que llega, equipo que se le hace la línea base con todos los parámetros que nosotros conocemos. Ok, espero que haya respuesto a su pregunta. Sí, colegas, un servicio, por favor, hagan su registro en el chat, en el link que está colocado para tenerlos registrados y poder difundir a ustedes, pues, en la base de datos las próximas capacitaciones. Rocío, yo tengo una pregunta y quería, según tu experiencia, porque sé que has estado trabajando en una operación minera durante la pandemia, sabemos que por el COVID, esta enfermedad, pues, había un riesgo biológico, ¿no?
ahí que se incrementó adicionalmente, ¿no? A los que estamos viendo, ¿cómo se hacía in situ para controlar este riesgo? Ya que, como tú dices, en las operaciones mineras sabemos que trabajan ahí 24/7, ¿no? Y en caliente hacen sus relevos inclusive. Según tu experiencia, ¿cómo hacían para controlar este riesgo? Bueno, en el periodo de COVID, realmente ya, una de las cosas es que los monitoreos fueron cancelados, ¿no? Los monitoreos de higiene fueron cancelados, ¿no? El tema de ya no se hacían relevos de un operador con otro, ¿no? O sea, el camión de todas maneras tenía que parar para poder hacer su función. O en todo caso, ¿por qué? Porque tenían que seguir también todo un procedimiento de higiene de la cabina antes de salir el operador. O sea, ellos tenían que andar con su alcohol, todo eso, para poder, ¿cómo se llama? Limpiar, ¿no? El ambiente, ¿no? Porque recuerda que es un espacio pequeño y cerrado, ¿no? Y bueno, ventilarlo es fácil, abre las dos puertas y se ventila, ¿no? Pero ya las superficies, antes de subir, el operador andaba con su alcohol y su trapito y tenía que limpiar todas las superficies de su unidad para poder ingresar a hacer su operación. Normalmente eso es lo que hacían. Les tomaba un poquito más el tiempo, pues, porque cada cambio para cuando van a almorzar y entre el otro y cuando él va a entrar a otra unidad, tendría que hacer eso, ¿no? Esa era la manera común. Hoy en día ya se normalizó, supongo, ¿no? Ya a casi 3 años ya se normalizó, ya están haciendo los monitoreos normalmente. Sí, ya se están haciendo, pero hasta hace poco, hasta hace unos más o menos 5 meses, todavía el técnico o el evaluador no podía subir a la cabina. Tenía solamente que subía cuando el operador no estaba. Instalaba todo, se retiraba y el operador tenía que subir, ¿no? Porque todavía no se había cancelado el dispositivo de poder nosotros permanecer en la unidad para hacer algún monitoreo. Ah, ya, ok. Gracias, Rocío. Ok. Acá veo una pregunta con respecto a la cantidad de operadores que conformó el grupo de exposición similar. En este caso, al comienzo en la presentación les dije que la cantidad de operadores eran entre 51 y 100. Realmente eran más o menos 84 trabajadores que estaban en ese puesto, ¿no? O sea, más o menos para que tengan idea de la cantidad de unidades que tenía esta flota, ¿no? Bueno, esas serían las consultas, Rocío. Por mi parte, muchas gracias por tu exposición, gracias por comentarnos y difundir tu experiencia y por todo lo que han logrado también en tu centro de labores, ¿no? Doy paso a Majo para que cierre la conferencia del día de hoy. Ok. Ya, ahora sí, disculpe, está fallando los audios. Bueno, estimados colegas, de parte del ingeniero Jorge Albinagorta, quien no ha estado presente en la despedida de esta conferencia, agradecemos al ingeniero Rocío Bernal su participación y a todos los asistentes, ¿no? Que han escuchado esta conferencia técnica muy importante, ¿no? Y estaremos en contacto para el próximo jueves ISAESI, ¿no? Y no se olviden que ya se viene, pues, en el mes de abril, la semana del Día Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Para el cual estaremos organizando conferencias relacionadas a la seguridad, a la higiene, a la salud, ¿no? Estén pendientes, por eso es importante que se registren en el link de asistencia para tenerlos mapeados e invitarlos ¿no? a las próximas conferencias. Muy buenas noches con todos. Eso sería todo. Gracias, Rocío. Gracias, Iris. Gracias también a ustedes. Espero que haya sido de su agrado. Sí, de todas maneras. Bye. Bye.